Hola, bienvenidos. Mi nombre es Guillermo Sánchez Garduño, alumno de la Escuela Normal de Catepec. Mi equipo es el color azul turquesa, el cual expondremos los temas ya vistos de la unidad 3, que es la realidad política en México. El primer tema de la unidad 3 son los problemas del sistema político mexicano. Desde el inicio de la Nueva España han surgido muchos problemas, como por ejemplo que en las 3 primeras décadas tuvieron que hacer frente de amenazas internas como externas, así como varios problemas de invasiones, dictaduras en México. A lo largo de la historia, los problemas han ido evolucionando y avanzando y resolviéndose poco a poco. La política es una actividad orientada de forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se produce dentro de una sociedad. Uno de los problemas más graves a los que se presenta la industria mexicana es a la falta de tecnología adecuada y actualizada. Esto se ha resuelto parcialmente con la inversión extranjera directa. En México hay miseria, grandes desigualdades sociales y todavía un porcentaje de los habitantes que carece de los servicios más elementales, que es el agua potable, la electricidad y el drenaje, entre otros. Problemas políticos a los que se enfrenta México es a la pobreza. A partir del 2013 el gobierno de México estima que el 33% de la población de México vive en la pobreza moderada y un 9% vive en la pobreza extrema. El otro 42% vive bajo la línea de pobreza nacional. Algunas de estas causas de la pobreza sería el desempleo. Un ejemplo es la mala planeación financiera y estratégica o la fuga de capitales hacia otros países. El crecimiento poblacional, ya que la subadministración estatal de los recursos económicos, esto es que no existe una buena administración de dinero del gobierno con toda la población. Otra sería la privatización de empresas. La privatización de hospitales ha causado que la población no tenga el dinero suficiente para así pagar una consulta. Otro sería el narcotráfico. Viene de muchos años atrás, iniciando en el estado de Sinaloa. Sin embargo, los detonantes y los factores que han contribuido a la escala de la violencia lo atribuyen el arreglo implícito que existe entre los traficantes y los gobiernos locales o estatales. Este arreglo consistía en permitir el libre paso de cargamentos de droga desde Sudamérica hacia Estados Unidos. Otro sería la corrupción. La corrupción existe en todos los países y en todos los tiempos, pero lo más preocupante en México ha sido su reproducción y persistencia. Esta situación no es debida a que el mexicano sea corrupto por naturaleza, sino el entorno jurídico, económico, político que le han propiciado. En la medida en que generalicen elecciones libres y limpias y surja la posibilidad real de que nuevos grupos de personas lleguen al poder, se reducirá la impunidad de los funcionarios. Esto y darle fin a la corrupción, a la pobreza, a la desigualdad, a todos los problemas políticos, para mí lo más importante es primero cambiar nuestra mentalidad y darnos cuenta que nuestras acciones importan desde lo más mínimo hasta lo más grande. Debemos de dejar de ver la política como partidos políticos y verlo como sociedad, como esa oportunidad de cambio, enfocarnos en el problema verdadero de la sociedad. Y para lograr todo esto debemos de pensar positivos y cambiar nuestra forma de ser. Eso sería todo de mi parte, gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laurelena Segura Soto, soy del equipo turquesa y les voy a hablar del tema los partidos políticos. ¿Qué son los partidos políticos? Bueno, estas son entidades de interés público fundamentales para poder llevar a los electores propuestas
de campañas y programas de gobierno en diversas plataformas con el fin de persuadir a los ciudadanos para que ejerzan su libertad de sufragio efectivo y con ello puedan elegir libremente a las autoridades populares. En este tipo de organizaciones sociales canalizan, debaten y discuten las fuerzas políticas, todos los integrantes de este mismo, y también comparten las ideologías partidistas, que persiguen un mismo fin. El fin es trabajar conjuntamente, todos los miembros activos y los participantes, de acuerdo a los estatutos que están establecidos, para de esta manera buscar el desarrollo pleno de la sociedad en sus diferentes ámbitos, que son político, económico, social y cultural. Para poder contribuir con el desarrollo pleno de una sociedad, el partido político debe de cumplir con ciertos requisitos establecidos en su acta constitutiva, como lo son presentar una solicitud escrita, ser mayor de edad, conocer los lineamientos de su partido, no militar en algún otro partido, cumplir con el llenado de documentos requeridos y comprometerse a la lucha de su ideología partidista. Una vez que son parte de esta ideología, deben asumir todos los derechos y las obligaciones que recaen en cada uno de los integrantes, como lo es votar y ser votado, incluirse en una planilla para recibir apoyo y orientación del mismo partido, emitir los diferentes puntos de vista en las asambleas y representar a los partidos políticos. De igual forma, también se ven comprometidos a participar de manera muy activa en las actividades dentro y fuera del partido, que se ven comprometidos como financieros, culturales, entre algunos otros. Y no deben de generar partidos dentro del partido para promover el voto a favor de este. Una vez que se contribuyen estos derechos y obligaciones, entonces sí pueden comenzar a realizar los actos correspondientes de un partido político. Algunas de las funciones de estos partidos es formar, articular y canalizar la opinión pública. También canalizan las opciones de la ciudadanía en el procedimiento electoral. Canalizan parte de la pluralidad de la sociedad de intereses y realizan actividades como campañas electorales, elaboración y difusión de programas, participación y control de votaciones. De igual manera, se enfocan en transformar y concretar las demandas e intereses de la sociedad en medidas y decisiones políticas por parte de las instituciones. Forman, dirigen y controlan la acción del gobierno. Restringen la participación de los limitantes jurídicos del sistema, evitando un conflicto. Organizan y componen el Parlamento con todas las funciones que esto implica. Sin embargo, también tienen diferentes reglas que deben de seguir al pie de la letra. De lo contrario, esto les podría causar la expulsión de su organización. Una de ellas sería que lo detecten en algún acto de corrupción, que se den cuenta que practica una ideología partidista diferente a la que está dentro o que se afilie a otro partido. Y otra más sería que sea un integrante conflictivo dentro de esta organización. El Instituto Nacional Electoral, INE, es el que se encarga de realizar todo el proceso de votaciones, es decir, es el que desde un inicio lleva a cabo la credencialización de la ciudadanía para validar la cantidad de personas mexicanas que existen tanto en México como en el extranjero. Actualiza, administra, implementa, designa, verifica, resuelve, coordina, colabora con
muchísima gente para lograr hacer una coordinación exacta en la que puedan realizar el proceso de elecciones de una manera correcta y completa. También existe un periodo de reflexión. En este periodo es después de la campaña electoral y antes de realizar las votaciones. Es con la finalidad de que los ciudadanos puedan verificar y balancear las diferentes propuestas de cada uno de los diputados. Durante este periodo no está permitido para ningún partido realizar algunos actos públicos de campaña, brindar propaganda, proselitismo electoral. No pueden publicar resultados de encuesta o sobre diferentes opiniones y tampoco pueden difundir propaganda gubernamental. Eso es con la finalidad de que los ciudadanos puedan elegir libremente al candidato de su preferencia y no haya ningún factor que altere su decisión. De mi parte ha sido todo. Que tengan un buen día. Muy buen día, mi nombre es Javier Villa González y les voy a hablar acerca del tema movimientos sociales. Bueno, para empezar, ¿qué son los movimientos sociales? Como nos menciona aquí, los movimientos sociales son un grupo de base organizados en torno a la defensa o promoción de una causa, que de manera coordinada planifica y sostiene en el tiempo que pretende el cambio social. ¿Esto por qué surge? Surge a partir de condiciones que generan tensión, frustración, reclamos y se caracterizan por un alto nivel de preocupación frente a una problemática. ¿Qué clase de grupos sociales existen? Bueno, actualmente existen varios grupos sociales. En estos, los más destacados actualmente son los siguientes cuatro, que son, en primer lugar, el movimiento social cultural. Este hace referencia al más conocido, en donde da hechos religiosos, ecológicos o de minorías étnicas. El siguiente, también conocido, es el movimiento social histórico, que son aquellos que en el pueblo apela en contra de decisiones del Estado y de su modo de desarrollo. El siguiente es el movimiento social societal. Bueno, este movimiento son aquellos que están en contra de una gestión social, de una apuesta cultural que se reduce a interés de la mayoría, sino de un poco. Y por último tenemos los antimovimientos sociales. ¿Cuáles son los principales movimientos sociales en México? Bueno, para empezar tenemos actualmente en nuestro país el movimiento que ha tomado gran fuerza en este último tiempo, en cual es el movimiento social feminista. Esto inicia a base de violencia en contra de las mujeres en buscar detener esa problemática. También tenemos el movimiento ecologista, el cual, como su nombre lo dice, es a base de la globalización y de todos los aspectos como es la contaminación, la tala de árboles, etcétera, que puede afectarnos en un futuro no solo como país, sino ya como en un nivel internacional. Esto también abarca como es el movimiento feminista, que ya no solo es nacional, sino ya se va de base internacional. También tenemos el movimiento obrero y el movimiento pacifista o militarista. En este un movimiento social muy importante que aconteció no mucho tiempo es el movimiento social que se hace por los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Recordemos que fueron 43 normalistas que desaparecieron y pues hasta la fecha siguen haciendo movimiento social por esa problemática que aún no da solución hasta la fecha. El movimiento social estudiantil del año de 1968. Este movimiento se considera uno de los más importantes, si no el más importante. Bueno, de que se basa, fue en el año de 1968, como nos dice, y fue un movimiento estudiantil entre las universidades de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, donde fueron los que mayormente participaron, tanto como padres de familia, amas de casa, obreros, maestros, etcétera, ¿no? Esto sucedió en la Ciudad de México en el año de 1968. Esto inicia porque
se acontecía un evento muy importante, el cual fue los Juegos Olímpicos en México del año de 1968, en donde el gobierno, principalmente todos los recursos económicos, se iban para este gran evento, dejando sin recursos a los estudiantes. Esto hizo que levantaran la voz y protestaran posteriormente, como se ve en la primera imagen, donde fueron los Juegos Olímpicos de 1968 que estaban en contra. Y bueno, esto que trajo de consecuencia que en el movimiento social estaban en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, un día 2 de octubre, en donde se hizo una matanza, donde fueron los militares el que hicieron esto, y pues a base de eso se fue este movimiento social todavía más fuerte. Y como vemos en la segunda imagen, ya posteriormente, en estos últimos años, y así ha seguido desde el año de 1968, donde el 2 de octubre no se olvida y hacen en memoria de lo acontecido de este movimiento social, que es considerado el más importante en la historia de México actualmente. Muchas gracias. Las organizaciones de la sociedad civil en México, su evolución y principales retos. Tenemos lo que es el ciudadano y la ciudadanía. Bien, la idea de ser ciudadano consta desde hace muchísimo tiempo atrás. Es un concepto que ya tiene bastante tiempo. Se usaba en la antigüedad para poder distinguir a quienes pertenecían a la comunidad política, lo que son considerados los ciudadanos, del resto de las personas que no tenían una plenitud de derechos civiles y políticos. Los pensadores de esa época, como lo eran Aristóteles, entre otros, pensaban que las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos. La ciudadanía solamente era para personas que se entrañaban en una cierta visión elitista del ser un ciudadano. Vaya, en México tenemos un estatus de plenitud de derecho según el artículo 34 constitucional. Este consta que todos a partir de los 18 años son considerados como ciudadanos, quienes tienen distintos derechos y obligaciones, entre los cuales viene lo que es votar y ser votado, el derecho de asociación en materia política, formar parte de fuerzas armadas, ejercer el derecho de petición, poder ser nombrado como servidor público y presentar iniciativas de ley siempre y cuando éstas estén dentro de los rubros requeridos, entre otras. ¿La ciudadanía se puede perder? Sí, la ciudadanía se puede perder. En México, por nacimiento no pueden perder su nacionalidad, pero sí su ciudadanía. Lo que constituiría en un estado reducido de derechos, de acuerdo al artículo número 37 constitucional. Algunos de los motivos para perder la ciudadanía son usar o aceptar títulos de nobleza dados en otros países, ser funcionario o servidor público de un gobierno extranjero sin permiso del Poder Ejecutivo Federal, aceptar medallas y otros premios por gobiernos extranjeros sin permiso del gobierno mexicano, ayudar en prejuicio del país a un extranjero o a un gobierno extranjero en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional. Esas son algunas de las maneras en las cuales nosotros los mexicanos podremos perder nuestra ciudadanía. Ok, ciudadanía social y sociedad civil. Tenemos que la ciudadanía social es un tipo de relación que implica una dirección doble. ¿Qué nos referimos a esto? Que va de parte de la comunidad hacia el ciudadano y del ciudadano hacia la comunidad. Bien, también tenemos lo que es una sociedad civil. Una sociedad civil es un contrato privado entre la virtud del cual colaboran dos o más personas para llevar a cabo de forma conjunta una actividad con ánimo de lucro. Así como ocurre con la comunidad de bienes, es un tipo de sociedad sencilla que está especialmente indicada para proyectos empresariales sencillos o de pequeñas dimensiones. La importancia creciente de las organizaciones de la sociedad civil. La importancia de estas obligó a que los sectores más avanzados del gobierno empiecen a considerar la necesidad de tomarlas en cuenta y dar seguimiento a sus actividades.
Cuando se trata de una organización de asistencia como la que sostiene un orfanato o un asilo, el gobierno tiende a establecer una relación distinta, o sea que acepta con más facilidad. Lo contrario a una organización de desarrollo que trabaja a favor de los derechos humanos. Importancia de la sociedad civil en un aspecto del gobierno. Desde su origen, la gran mayoría de las organizaciones de la sociedad civil se organiza formalmente a partir de un organigrama que cuenta con una asamblea general, un coordinador general y un responsable de áreas o regiones. A partir de la década de los 90 existe la tendencia que se ha consolidado con el tiempo a actuar en los 3 niveles y también a cerrar la brecha entre la estructura real y formal. En conclusión a este tema, podemos mencionar que la nueva sociedad no se puede construir ni entender sin la participación de las organizaciones que luchan por el respeto a los derechos humanos, de los grupos que trabajan en favor del medio ambiente, de las instituciones que ayudan a los discapacitados y tampoco sin la acción de las organizaciones que generan alternativas de empleo o vigilan la transparencia de la acción del gobierno. Los avances de las organizaciones de la sociedad civil son evidentes, aunque dentro del sector de cada una de ellas se encuentran aún problemas y debilidades que es necesario superar.